se habla de todo, ¿m? Y se habla de lo que pasa y en el, digamos, en el entorno, ¿verdad? Entonces la mujer de Eugenio Garzón, como la Valleja no lo recibía, le empezó a decir, mira, Anita, hay un problema acá, están viniendo a hablar con mi marido, tu marido no lo recibe, bueno, también, también, Romina, y dice, mira, el problema es este, a mi marido vienen a tocarle la puerta y en realidad es porque Juan Antonio no lo recibe. Entonces, a ver, háblate con tu marido, porque realmente es gente que responde a nosotros, ¿m? y, y si no, se va a perder el poder, porque hay que atender, fíjate lo que está pasando, y la gente nuestra está siendo desalojada. El compadre, por Rivera, se está pasando, no está poniéndole freno a esto, y realmente las cosas así no funcionan. Bueno, tanto chocolate iba, chocolate venía, mate de por medio, que doña Anita empezó de lo que te tenés que ocupar. Y ocúpate de conservar el poder que tenés, porque donde tú no atiendas a la gente que te es leal, ¿qué va a pasar? Te va a dejar de ser leal y vas a perder el poder que tenés. ¿Se va entendiendo? Fuerza organizada pura, gente. ¿Vamos bien? ¿O no? Bueno, de alguna manera cuida a lo que a vos te sostiene en el poder. Exactamente. ¿Qué pasa? Cada uno tenía quien lo sostenía en el poder. Y cuando los hombres no hablan entre ellos, hablan las mujeres. Y las mujeres hablan en casa, que es peor. ¿Está? Y así empieza una tensión, un caldo de cultivo, que va a desembocar en el primer levantamiento de la Valleja contra Rivera, que ahora lo vamos a ver. ¿Está? Pero antes, a ver, si lo tenía acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Sí, lo tengo acá. Es decir, los desalojos son del 31, la Constitución se jura el 18 de julio del 30, ¿verdad? Al año siguiente empiezan los desalojos. Al año siguiente se levanta la Valleja. No tenía otra opción. Es decir, ¿qué habían hecho? Y Rivera en eso había sido muy inteligente. Y es darle lugar al otro. Es decir, tenerlo sentado a la mesa. ¿Quién era el ministro de guerra de Rivera? La Valleja. No, la Valleja Ah, estaba en su casa. Oribe, Oye, Oribe. ¿por qué? Porque necesitaba a alguien que le controlara a la gente. O sea, tenía que ser un hombre con poder de coacción. Es decir, que hubiera nexos de lealtad. Ustedes no sé si se están dando cuenta que yo estoy trabajando acá, ¿no? Todo el mundo captó eso. ¿Dónde estoy trabajando? Acá adentro. ¿Sí? Eso lo captaron bien. Entonces, necesitaba gente que justamente tuviera esos lazos vivos de lealtad con la gente que él no tenía. ¿Está? Entonces, cuando la Valleja se levanta, se llevan la sorpresa. Nunca creyeron que Oribe, su segundo, iba a ir contra quien había sido su comandante.
Un hombre, recuerden esto, Oribe tenía formación militar, había hecho la escuela de guerra en Buenos Aires. O sea, la formación incipiente, quiero decir. Que muchas familias americanas mandaban a sus hijos después a continuar la escuela de guerra en la península, ¿verdad? Que no había sido el caso de Oribe. Por ejemplo, San Martín sí era un militar de carrera y con, digamos, destaque en, a nivel militar como oficial. Pero sí había hecho cursos de la escuela de guerra, en el caso de, había hecho formación militar. Eh, Oribe. Y se le levanta. O sea, lo sale, aquí te agarro, aquí te suelto. ¿Está? ¿Cuál era el tema que estaba en el medio? Que todas las veces que se levanta, que ahí lo tienen, se levanta la Valleja, hasta el año 35, el artículo 10 de la Convención habilitaba a las partes contratantes a intervenir, restablecer el orden e irse, en caso de guerra externa, interna, que el gobierno fuera desbordado. ¿Se entiende esto? El gobierno o sea, se genera un levantamiento, el gobierno no lo puede sofocar, por lo tanto, intervienen las altas partes contratantes, restablecen el orden, etc. Eso es lo que dice el artículo 10. Entonces, había que solucionar y atender eso, y no dar lugar a que efectivamente fuera considerado por los vecinos un estado de guerra interno que pusiera en riesgo la seguridad del vecino, digamos, de sus respectivos países. ¿Está? Hay una cosa que no les dije, perdón, que lo veo ahí anotado, y es que la Constitución, creo que se los comenté el día que di la Comisión Preliminar de Paz, que la Constitución tuvo que ser aprobada por tanto en el caso que no afectara la seguridad ni del Brasil ni de la Argentina. Mandan a Herrera a Brasil, a Santiago Vázquez a la Argentina, Buenos Aires, perdón, y lo revisan los respectivos gobiernos y efectivamente dan el ok. Es muy curioso cómo el ministro brasileño le comenta a Herrera, pero sacaron los cabildos. Y la respuesta fue tajante. El Brasil solo tiene competencia para atender el tema o revisar la Constitución en lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo nos organizamos? Es cosa nuestra. El brasileño se cayó. ¿Está? Eso es interesante, porque le llamó la atención. ¿Qué es lo que le llamaba la atención? Si ustedes se dan cuenta, la Constitución, el hecho de sacar, por ejemplo, los cabildos, la figura del jefe político, es lo mismo que planteó el conde de Toreno en las Cortes de Cádiz. ¿Se acuerdan? Es decir, en realidad, eh, digamos, digamos, em, la organización, perdón, Daniel. Profe, una duda. Sí, A mí me había quedado la idea que inicialmente se había rechazado la propuesta de Cádiz. está perfecto, pero Bien. ¿Y entonces por qué emularon, porque, imitar porque la copiaron lo que les vino bien. eso? ¿No? O sea, pero ¡Claro! digo, ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esta gente no sabe lo que es copy-paste? ¿Ustedes qué creen? Que no hicieron. Claro, ahora se lo piden a la inteligencia artificial. Le suben el documento y dicen, haceme un mix que nos sirva a nosotros. Lo hicieron a mano, pero es lo mismo. Ahora sí, Daniel. Es decir, comprendo, sí. ¿qué es lo que se hace? Vamos a hablar en serio. Se leye la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución francesa, las constituciones de la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz,
Y dijeron, a ver, de esto, ¿qué nos sirve? Ah, a ver, acá la Constitución de Cádiz dice, la soberanía reside en la nación. Ah, copia eso. Eso no sirve. El concepto de organización tripartita, los tres poderes. Ah, Montesquieu, me gusta, ponelo. ¿Está? Ah, elección de presidente a segundo grado, como en los Estados Unidos. Ah, ponelo. ¿Entienden cómo se redactó? ¿O no? Una ensalada de fruta. A ver, gente, las cosas se hacen copy-paste la mayoría de las veces. La gente analiza poco y crea poco. Y estos no son la excepción. Muchas cosas las copiaron de distintas constituciones que conocían. A eso se le llama en la historiografía influencia. ¿Está? Es decir, toman de constituciones precedentes que se han realizado desde los Estados Unidos hasta Francia, hasta la de Cádiz, lo que les venía bien. Ahora sí, ¿se entendió o no? Bruno. Profe, una duda que tengo sobre lo que decía de la competencia de Brasil para intervenir. ¿Quién le dice a quién lo de que Brasil solamente tiene competencia para intervenir por cuestiones de seguridad? El ministro, ponelo así, el ministro que manda, o vamos a decir, la misión que manda Montevideo, digamos, Montevideo, o manda el Estado Oriental, podríamos decir, va a nombre del Estado Oriental, para presentar la Constitución y, bueno, hacer lobby para que la aprueben y poder jurarla. ¿Está? Ahora sí. Ok, ok, Si la memoria no me falla, fueron Herrera y Santiago Vázquez. Santiago Vázquez a Buenos Aires, Herrera a Brasil. muchas gracias. Pero tanto, digamos, no importa quién. ¿Está? Entonces, ese fue el primer acto en materia de política exterior que hubo que realizar. Y la segunda cosa que les importaba mucho era que cuando tanto Buenos Aires como Río de Janeiro nombraran los delegados para negociar el Tratado Definitivo de Paz, que el recién creado Estado Oriental pudiera comparecer como parte. O sea, que no fuera una negociación bilateral, perdón, y que fuera una negociación trilateral. ¿Estamos de acuerdo? Esa era, digamos, las principales preocupaciones, la principal tema de agenda del nuevo Estado. El otro gran tema, vamos bien hasta acá, gente, se va entendiendo lo que estoy planteando, hay dudas, porque yo siento que estoy yendo capaz que muy rápido y no los estoy esperando. Profe, yo le estoy siguiendo el paso, pero si puede bajarle un poquito, le agradezco mucho. Voy así. Ay, mi amor. Me imagino que sí, que en este caso es más complicado. Lo que estamos haciendo en este momento es, por favor, el tema del chat, bien. Em, Hicieron muchas cosas que se habían criticado, porque sí les servía que... O sea, siempre se toma aquella parte que sirve. Una cosa es que no sirva la Constitución de Cádiz tal como está planteada, pero puede servirle cuando beneficia, no puede servir cuando pone al otro en una situación en la que yo quiero estar. ¿Se comprende? O sea, la Constitución de Cádiz le daba la sartén por el mango a los peninsulares. No querían estar ahí. Querían tener ellos la sartén por el mango. ¿Se va entendiendo? Eso no quiere decir que no les gustaran algunas cosas,
de Cádiz. De hecho, yo tengo una amiga, hace muchos años que no la veo, fuimos muy amigas durante la maestría, ella es argentina, cordobesa, y el trabajo, ella es politóloga en realidad, el trabajo que ella hizo de tesis de maestría ya tenía que ver con la comparación de la constitución, de las constituciones, estas primeras constituciones americanas, comparadas con la de Cádiz. Y una cosa que notó fue la gran influencia de Cádiz en las constituciones americanas. Para ella, la que había recibido más influencia, la que, dicho de corto y claro, la que más copiaron, fue la de Cádiz. Y todavía me decía, sí, ustedes son los únicos que copiaron tanto a Cádiz que pusieron que la soberanía reside en la nación. O sea, no todos los países americanos siguieron esa lógica. ¿No? Pero en el caso de la nuestra Constitución de 30, sí. Eh, O sea, profe, la disputa básicamente era en dónde radicaba el poder, o sea, quién tenía el poder. obvio, Pero después en obvio, cuanto a contenido y todo lo otro, estaban medianamente de acuerdo. porque es una concepción liberal. Estaban de acuerdo con la concepción liberal, pero para ellos. ¿Se entiende? Si le permite tener el poder, ellos me parece bárbaro. O sea, Cádiz no generaba esa ruptura con la península, que se quería, por así Cádiz, decirlo. la nación española, ¿dónde está? De un lado y el otro del Atlántico, entre las provincias peninsulares y las provincias de ultramar. Todos ellos Como que se, formaban una nación. como que te transformabas en una especie de extensión. Y aparte, por primera vez estaban unidos al territorio español, no a Por la eso, corona. ¿Mm? claro. Aparte es un régimen monárquico, tiene diferencias, ¿no? Acá estamos hablando de una república de plano. Em, entonces, aprobada la Constitución, jurada la Constitución, segundo objetivo, el hecho de participar en el Tratado Definitivo de Paz, que nunca llegaron ni siquiera a nombrarse los delegados, pero no importa, ellos no sabían qué iba a pasar. Y el otro tema que empezó a generar problemas fue los levantamientos de la Valleja, como les dice, y evitar que hubiera un desborde y se aplicaran tanto, tanto la Argentina como el Imperio decidieran aplicar el artículo 10 e intervenir. ¿Está? El otro gran tema, el cuarto tema, era el tema de los límites. Uruguay, como el resto, el Estado oriental, como el resto, no tenía límites fijados hasta el momento, estaban por negociarse. Por lo tanto, en realidad no tenía un territorio definido, elemento esencial para donde el Estado iba a iba a poder ejercer sus poderes. O sea, saber hasta dónde tengo que defender, hasta dónde tengo que ejercer funciones de policía, hasta dónde puedo cobrar impuestos. ¿Hasta dónde se va a aplicar la ley? Esto es absolutamente fundamental. ¿Hasta dónde voy a ejercer el poder? ¿Está? Entonces, ahí Lucas Oves va a empezar a pergeñar una idea. Y es lo que se dio a llamar el Plan Oves. Y va a mandar a Daniel Muñoz a Bolivia y a Perú para eso. ¿De qué se trataba esta misión? La misión Muñoz del año 34. En convencer a Perú y Bolivia, que va sobre todo a Bolivia, y la idea es que se sumaran Colombia, Gran Colombia. No, Colombia. Se sumaran a un plan que implicaba
exigirle al Brasil negociar con el bloque hispanoamericano que tiene límites con el Brasil. Es decir, querían negociar en bloque los límites. Y era la forma de imponerle al Brasil el Tratado del 77. El tema fue que esa misión es enviada, como quien dice, ya al final de la presidencia de Rivera. Y en marzo del año 34 asume la Asamblea General, nombra por aclamación a Uribe como presidente legal, que se había ganado la confianza de la élite básicamente cuando sale a poner orden y pone en retirada a La Valleja. Entonces, si bien era digamos, un plan interesante, al final no termina de fructificar. Al Brasil lo puso un poquito nervioso y accionó rápidamente frente a Bolivia y inició negociaciones bilaterales, bajándole la opción, digamos, de negociar de forma en bloque, ¿verdad? De forma multilateral los límites comunes. Por lo tanto, cuando asume Uribe la presidencia, el tema de los límites va a seguir estando sobre la mesa. Y ahí vamos a ver en el año 37 la misión Villa de Moros, que vuelve a reivindicar los límites del 77. O sea, las misiones orientales. Piensen que cuando se habla de reivindicar los límites del 77, se está reivindicando el Pipirí Guazú. Ahora, si hay algo que nos llama la atención, si nosotros miramos la correspondencia de Blanco con Villa de Moros, Blanco era el canciller, ¿cómo no tenían claro la diferencia entre el Ibicuí y el Pipiriguazú? Porque en las primeras instrucciones aparece la palabra Ibicuí. Por lo tanto, quedan las instrucciones por fuera. Y ya en las segundas instrucciones le da órdenes claras y precisas, diciéndole que no acepte ni siquiera una indemnización en el caso que Brasil se les quiera dar por el territorio misionero, por los 7 pueblos. O sea que necesariamente debe exigir como límite los límites del 77. Le hace el Pipiriguazú. ¿Está? Antonella. Perdón, profe, me perdí un poco en esto, en el restablecimiento de los límites del 77. Bueno, en realidad no es un restablecimiento, es un requerimiento. Y acá tenemos cuál va a ser la posición del Uruguay frente al Brasil en lo que tiene que ver con la negociación sobre límites. Y ahí vemos, Es una iniciativa brasilera. ¿no? Nunca puede Perdón. ser una iniciativa brasileña. ¿Cuál es la posición brasileña sobre el Tratado del 77? El tratado es nulo. ¿Por qué? Porque el Tratado de Badajoz del año 1 volvió las cosas a su estado anterior. ¿Qué significa el estado anterior? Incluso el estado anterior al año 77. ¿Por qué? Porque el Tratado del 77 no se había terminado de delimitar todavía. Quedaban algunos puntos por delimitarse. Entonces, la posición brasileña va a ser que están reivindicando el nulo tratado del 77, esto es una cita, que van a utilizar cuando declaren la guerra en el año 51. No me quiero adelantar tanto.
Entonces, qué es lo que se está proponiendo? Se están proponiendo hacer una presión conjunta de forma multilateral, las distintas repúblicas hispanas, con límites con el Brasil, para presionar al imperio a aceptar los tratados, los límites del 77. Ahora sí, ¿quedó? ¿De dónde sale? De la cabeza de Lucas Oves, ministro de Rivera. Sí, Bruno. Pero, profe, Villa de Moros tiene la misma iniciativa que Oves, porque tengo entendido que como Bolivia había negociado con Brasil, Bueno, ese plan cae. Y de alguna manera cae en buena medida porque Brasil se apura e inicia negociaciones bilaterales con Bolivia. Ustedes tienen que pensar que Bolivia en este momento es uno de los poderes más importantes de América. Entonces se hace aguas eso. ¿Mm? Y ya tempranamente comienza a darse una realidad. Es que un plan de un gobierno, cuando asume otro, termina durmiendo en un cajón. No va a ser reflotado. ¿Está? Porque Daniel Muñoz lo había mandado el gobierno de Rivera. Pero en eso va a asumir Oribe. Y por lo tanto un nuevo canciller. Deja de ser o canciller para terminar siendo Blanco. ¿Está? No se enloquezcan con los nombres. A todo esto, ¿qué problema va a tener interno Oribe, digo sí, que, digamos, lo va a desvelar de alguna manera? Y que va a ser el gran problema del gobierno de Oribe, si se quiere. Y es la Rivera. Porque cuando asume Oribe la presidencia, ¿a quién nombra como comandante general de la campaña? A Rivera. ¿Por qué? Porque Rivera maneja buena parte del poder de coacción. No lo puede ignorar. ¿Está? Entonces lo nombra comandante general de la campaña. Muy bien. Pero a Rivera le gusta mandar. Y en realidad, Oribe pretendía hacer una serie de limpiezas o emprolijar cosas que había dejado bastante desprolijas Rivera. Porque Rivera que había confundido su bolsillo con el bolsillo del Estado. Y la situación financiera era bastante complicada, hasta para pagar los sueldos. Entonces, ¿cuál es la posición del Vasco? Oribe. Sanear. Entonces, en esa posición, evidentemente va a terminar chocando con. Y primero, la primera medida va a ser, digamos, del choque va a ser suprimir a la comandancia general de la compañía, por lo tanto lo deja sin cargo. Es decir, deja de coparticipar. Acá aparece otro elemento y es la coparticipación en el ejercicio del poder. Queda una fuerza sin coparticipación en la toma de decisiones y ejercicio del poder. Entonces, eso va a generar fricción y por lo tanto el levantamiento ahora de Rivera. ¿Qué estamos aprendiendo? Cuando hay una fuerza organizada que tiene poder al mando, que tiene poder de coacción al mando, cuando se deja de considerar en el ejercicio del poder, se levanta, porque tiene con qué. O sea, en alguna forma, tanto Rivera primero como Oribe después dejan de pagar el poder que tiene el otro. ¿Se comprende?
¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, levantado Rivera, ahí, digamos, va a haber una batalla que es muy importante, que es la batalla de Carpintería, muy conocida porque comienzan las divisas, que no, uno utiliza la divisa blanca y el otro la divisa celeste. El tema es que después se empezaron a dar cuenta que se desteñía y ahí sacaron digamos, los ponchos, una tira del poncho y se la pusieron. ¿Está? La batalla de Carpintería, Oribe le da tremenda paliza a Rivera. Y al punto que lo deja yendo a lo que hoy sería territorio brasileño. ¿A quién le toca la puerta? A un viejo conocido, riograndense él, hacendado él, comandante del servicio del imperio, que era Bento Manuel Ribeiro. O sea, la lealtad de Rivera era con Bento Manuel Ribeiro. Y Bento Manuel Ribeiro lo va a proveer de caballos, armas, dinero, etc. O sea, lo va a apoyar. Entonces, ahí ya vemos que hay problemas, año 36, en adelante, entre Rivera y Oribe. Envío de la misión Villa de Boros. Va a ser el gran ministro de Oribe, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a proponer Villa de Moros al imperio? Una es un tratado de límites y la reivindicación va a ser el tratado de 77. ¿Estamos de acuerdo? Pero también le va a proponer un tratado de alianza, que yo creo que cuando se lo dijo, el brasilero sudó frío. Ahora les voy a contar lo que decía. La propuesta del tratado de alianza es que ya que tenemos enemigos comunes, porque a todo esto ya se había levantado San Pedro de Río Grande por centralista. O sea, la aplicación de la Constitución brasileña era una Constitución centralista pro Río de Janeiro. Y cosa que a los riograndenses no les gustaba nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Dos cosas que enfadaron a los hacendados riograndenses. Una, que el tasajo riograndense entraba en peores condiciones a Río de Janeiro, era más caro, que el tasajo oriental. Segunda cosa, les cambió el comandante de la campaña. ¿Para qué? Para que controlara impuestos que no estaban pagando, estaban evadiendo olímpicamente, como siempre, toda la vida. Solo que ahora les cambiaron el comandante de la frontera. Entonces les generó un encono tal que se levantaron. Ahí comienza en el año 35 el levantamiento de, ahora se los voy a, bueno, se los adelanto, el levantamiento de Río Grande y lo que se va a llamar la Guerra de los Farrapos. En realidad fue una guerra civil que separó hasta el año 45 a Río Grande del Imperio y creó la República de Piratería. Entonces, en ese marco tenían enemigos comunes. ¿Por qué? Porque Rivera, que era aliado de Bento Manuel se había pasado a los farrapos, que antes estaba al servicio del imperio, y después se pasa al servicio de los levantados. Entonces se convierten en enemigo común.
de Río de Janeiro y de Oribe. Entonces les hace esta propuesta de alianza. Entonces, ¿qué dice la propuesta? Que Oribe podría ir con sus fuerzas hasta el Ibicuí, tratado en 50, o sea, hasta el borde del territorio misionero, persiguiendo a los enemigos comunes, particularmente a Rivera. Creo que el brasilero cuando escuchó eso sudó frío. ¿Qué efectos les parece a ustedes? ¿Qué se imaginó cuando escuchó que Oribe podía ir con su tropa hasta el Ibicuí? ¿Qué le parece que dijo el brasileño? ¿Qué pensó? Una de las tareas de ustedes es calcular al otro, a la otra parte. Hay que empezárselos a enseñar. Habrá pensado que persigue a los enemigos comunes y se me queda con el territorio. ¿Y ahora cómo lo saco? Persiguiendo a los enemigos. Acuérdense de Barreto, en el año 6. Persiguiendo a los Persiguiendo delincuentes se quedó con el territorio misionero. y llegó hasta el Cuareim. Persiguiendo delincuentes llegó hasta el Cuareim. Después, ¿cómo lo sacás? Cuando ni siquiera tenés ningún tratado firmado, nada. Y tenés un tratado todavía que lo habilita a llegar. O sea, ¿qué trabajo le va a costar cruzar el Ibicuí y hacerse de territorio de los 7 pueblos? Nada. Quedaba con la nariz en los 7 pueblos. Antonella. Profe, pero ¿no pueden contrarrestar ese peligro, digamos? Yo supongo que Sí, Brasil también con el tendría los medios ejército. como para que no, o No, sea, para que si le intentan, que lo puedan frenar. no. Digamos, es El una ejército, cuestión, el ejército brasileño estaba atravesando problemas serios. El ejército brasileño se va a reorganizar recién allá por el 49, después de terminada la guerra los farrapos, la guerra civil de Río Grande. O sea, el y entonces Estado. que al final tenían toda la frontera desprotegida, porque Claro. ¿y cómo van a Entonces, firmar un tratado? No entiendo cómo van a firmar un tratado que habilita esto, sabiendo el riesgo que conlleva y ¿por qué? ¿Y qué crees que le dijo el brasileño cuando le salió con esto? ¿Qué calculan ustedes que le dijo? Entonces Villa del Moro se sentó y le dijo, el presidente Oribe desea celebrar una alianza con Su Majestad el Emperador, en el cual pueda ir con sus tropas hasta el Ibicuí persiguiendo a Rivera, a nuestros enemigos comunes, y de paso le hacemos el favor. ¿Qué creen que le respondió el brasileño? Gracias, yo le pero no diría, gracias. No, sí, claro, gracias. Yo déjame creo que yo me que, encargo de mis enemigos. No sé. yo creo que no le dijo gracias. Yo creo que le dijo de ninguna manera. Por supuesto que no aceptaron. Es más, se lo vieron venir. El brasileño escuchó los cascos de los caballos todavía. Entonces no hubo ni tratado de límite, ni hubo tratado de alianza. ¿Estamos de acuerdo? El otro gran tema va a ser es el gran tema, el reconocimiento de Fernando. Perdón, Y profe, ¿me sí, podría escribir en el chat hasta dónde era que podían avanzar? Porque no sé bien cómo. ¿hasta dónde quería avanzar Oribe? Sí, hasta y Te lo Bicuí. muestro. Hasta el Ibicuí quería avanzar. Eso, pero si lo podría escribir para. Te lo muestro. Ah, bien.
Yo se los hemos puesto ya en mapas, pero bueno, con mucho gusto, no hay problema ninguno. El asunto es, a ver si acá lo tengo, a ver si este me sirve. Se los muestro en el mismo mapa que se los mostré a ustedes, solo que ahora en este está directamente de internet. A ver si puedo abrirlo más todo acá. Les voy a mostrar el mismo mapa porque les va a resultar más fácil a su vez para ustedes. Miren, el río Bicuí es este. Acá tienen el Cuarén. Acá tienen el Arapey. ¿Está? Acá tienen el Cuarén. Esto es el departamento de Artigas. ¿Estamos de acuerdo? Acá tiene el Ibicuí. Él quería llegar con las tropas hasta acá. Acá están los 7 pueblos. Y acá está el Pipiriguazú. Querían, digamos, si va con las tropas hasta acá, ¿qué esfuerzo le va a llevar a un ejército brasileño que no está en condiciones de pasar? ¿Cuánto le va a costar a Oribe pasar para acá? Pero era la intención de Oribe pasar hasta ahí, profesora. Bueno, yo no le leí la mente, pero si el tipo en otro documento te está reivindicando este límite, Claro, en el del. Está, unía con B. está. Dice, mira, yo en la alianza que vamos a hacer, yo voy a perseguir nuestros enemigos comunes y de paso te voy a hacer un favor y yo voy a llegar con mis tropas hasta acá. Pero por este tratado de límites, yo quiero todo esto. Entonces tú te miras la defensa que tenés y tenés un ejército en malas condiciones y tenés a este tipo que te quiere llegar hasta acá. El Gracias no estuvo, de ninguna manera. ¿Está claro ahora? Tengo a Daniel y Alberto. Daniel, por favor. Una duda, profesora, digo, en ese contexto, digo, ¿no le era más conveniente a Brasil resolver de una vez por todas los límites con Uruguay? Digo, Brasil tenía una inestabilidad, ahora lo voy a hablar, pero había una ujú, inestabilidad importante interna. ¿Mm? ahí va. Y Brasil ni siquiera tenía en este momento una posición unánime sólida, quiero decir, en lo que tiene que ver qué hacer con el Tratado de 77. Bien. ¿Está? Porque con Bolivia incluso habían determinado momento, habían dado lugar, hasta en el año 43 le dan lugar. Entonces, es más, Pimenta Bueno cuando va a Paraguay en el 42, también firman de acuerdo a San Ildefonso. Entonces, no lo ratifica Río de Janeiro por eso, porque dice, una de las posiciones de la Cancillería es precisamente el hecho de no dar lugar al Tratado de 77. ¿Está? Alberto, Buenas tardes. ¿qué Y tal? Oribe, ¿hasta dónde, digamos, le sugería correr a los brasileños sus enemigos comunes? Para Argentina, o sea, Liliquí. Oribe quería llegar con sus tropas hasta Liliquí. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? Yo le estoy contando todas estas dos opciones. Esto no fue aceptado, gente, por razones obvias. Pero de alguna manera alertó al gabinete de Río de Janeiro sobre lo que quiere. ¿Y qué lo detuvo? Porque digo, si estaba tan vulnerable el ejército de Brasil, digo, ¿lo ¿Qué detuvo lo una sola detuvo? palabra que diga no acepto y punto? ¿Qué lo detuvo? La situación. Ahora yo voy a hablar lo que pasa en el 38 para que ustedes entiendan qué es lo que lo detuvo. ¿Está? Pero termino esta parte y continúo atendiendo lo que ustedes me están preguntando. Porque el otro tema de la agenda es el reconocimiento. El reconocimiento externo
más, o sea, primer reconocimiento que tiene es de los dos vecinos, pero sí requieren arreglar las cosas con Fernando, entonces va a mandar a Giró eh, a Madrid primero, ¿sí? A Madrid y a Londres. A ver, me parece que tengo a alguien, por favor, si puede poner en silencio, ya está. Ahora sí compartimos. Como les decía, el otro gran tema es el reconocimiento. Giró va a Madrid, no se logra solucionar nada con la corte de Fernando VII y se termina yendo pasa a Gran Bretaña para negociar allí un tratado de amistad y comercio y navegación, pero ¿qué le va a requerir Oribe? Le va a requerir lo mismo que estaban pidiendo, lo que había pedido Lucas Alamán, lo que había pedido Andrés Bello, es la excepción a la cláusula de nación más favorecida a favor de las repúblicas hispanoamericanas. Y se choca con un muro eh, sobre ese tema. Y es solicitar un empréstito para atender el tema de las débiles finanzas que estaba atravesando el país en este momento, ¿no? Son 7:30. ¿Les parece si hacemos un corte antes de empezar a abordar lo que es el contexto internacional? O sea, ¿qué estaba pasando a nivel de estructura y cómo eran las relaciones de las grandes potencias en el Río de la Plata? Es muy breve, pero creo que vale la pena y de entender un poco las relaciones, que ya algo le hemos hablado en el contexto regional. Si les parece bien, hacemos un corte de 10, -20, volvemos, ¿sí?